Hola. Grabación. Y vamos a empezar a hablar pues del tema que nos ocupa hoy. Listo. Si les parece. Acá nos estamos viendo. Ustedes van a arrancar con el micrófono silenciado, porque la idea es que solamente activen sus micrófonos cuando tengan alguna pregunta de lo que estemos hablando. Quiero que por favor estén muy concentraditos porque eso nos va a permitir pues como avanzar en el tema. Sin embargo, si en algún momento tienen alguna pregunta, inmediatamente abren su micrófono y hacemos la interrupción. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que se llama métodos de evaluación ergonómica. Como nosotros empezamos a ver, los métodos de evaluación ergonómica básicamente lo que nos permiten es empezar a entender objetivamente ese puesto de trabajo que nosotros estamos analizando. Actualmente existen muchos métodos, no solamente existen 2, 3, sino muchísimos métodos que nos permiten identificar esos factores de riesgo asociados a los desórdenes musculoesqueléticos. Básicamente un método de evaluación ergonómica solamente lo que me está buscando es esa asociación de esa exposición a un ambiente de trabajo con la posibilidad de generar un desorden musculoesquelético. Entonces identifica todos esos trabajos que son potencialmente riesgosos y los donde nos deberíamos concentrar para hacer modificaciones. Hay unos métodos que son mucho más simples y otros que son mucho más avanzados cuando yo quiero indagar o medir un problema específico. Vamos a ver pues como algunas desventajas y ventajas. En los observacionales simples pues son de uso muy práctico, se tienen una gama muy amplia y se pueden utilizar en personas que no tengan un grado de conocimiento muy alto en ergonomía y que no necesitan grandes costos o inversiones para poderlos aplicar. Entonces aquí lo que tenemos es básicamente un caso hipotético que yo quiera analizar, un conocimiento básico y que el observador pues tenga experiencia para identificar riesgos, pero hay un grave sesgo de cuando se realiza la evaluación. Pueden dar resultados diferentes si la hacen evaluadores que no tengan ese grado de experiencia. ¿Cuáles están aquí? Por ejemplo, el OWASP, RULA, RIVA, el QUEC, la ecuación NIOSH, el Straight Index, entre otros métodos, pues que los que menciono ahí son los más relevantes. Generalmente lo que vamos a encontrar en los métodos es que en los métodos avanzados se analizan varios segmentos corporales, articulaciones al mismo tiempo. Entonces podemos simular tareas, utilizar varias variables, calcular riesgos residuales. Entonces yo quiero saber cómo mi riesgo va a quedar después de implementar la mejora para mirar si se justifica la inversión o si efectivamente mi nivel de riesgo cambia. Entonces yo lo puedo utilizar para hacer esas mediciones de variables y demostrar un grado de impacto. Los de autorreporte son muy fáciles de utilizar, pero tienen como desventaja que necesitan unas muestras muy grandes de trabajadores. Aquí tenemos el ERIN. El ERIN es un método que se utiliza para cada trabajador. O sea que para poderle aplicar esto a un grupo muy grande de trabajadores, yo le tendría que hacer una muestra muy representativa para que esto me refleje la realidad de la población, porque tiene muchas preguntas de autorreporte. Vamos a arrancar con uno de los métodos. Yo arranco por este método que se llama el checklist OCRA, porque el checklist OCRA es el método que nos predice movimientos repetitivos. Entonces es muy específico cuando nosotros vamos a hablar de acciones repetitivas de origen ocupacional. El método que vamos a ver hoy es un método abreviado del checklist OCRA. Hay un método mucho más largo, pero este tiene menor esfuerzo. Se obtiene un resultado de un índice que me va a decir cuál es la valoración de ese riesgo. Básicamente lo que nosotros vamos a predecir aquí son problemas asociados a miembro superior. O
sea, problemas en el hombro, en la mano, en el codo, asociados a movimientos repetitivos. No me sirve para ninguna otra. Heiler, puedes hablar. Me levantaste la mano por acá. Te voy a dar la palabra, puedes hablar. Si activas el micrófono. A ver, abramos por acá el chat. ¿Listo? Si estás por ahí, pues si necesitas hacer una pregunta, dale. Vamos a seguir entonces acá. Básicamente en el método que vamos a encontrar, el checklist OCRA tiene varios factores. Yo me voy a ir de una hasta la fórmula para empezar a hablar. Es una fórmula que sale de sumar, miren lo que está acá entre los paréntesis, yo voy a poner aquí una forma. Entonces tenemos acá yo voy a tener aquí una formulita entre paréntesis. Entre esos paréntesis yo voy a tener las variables que yo voy a buscar. Entonces, ¿qué me pide el checklist OCRA? Lo primero que tenemos que pensar o identificar en ese puesto de trabajo es algo que se llama el factor de recuperación. Luego vamos a buscar el factor de frecuencia, o sea, cuántos movimientos se realizan. Luego el factor de fuerza, qué fuerza se aplica en ese movimiento que yo estoy evaluando en ese ciclo de trabajo. Luego el factor de la postura, que aquí vamos a buscar en los segmentos de miembro superior qué postura forzada se hace, y él me incluye unos factores adicionales. Luego de que yo sumo estos resultados que vamos a encontrar en una tabla, yo lo voy a multiplicar por la duración efectiva de la tarea. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo borro esto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que definir es la evaluación de cuánto dura ese movimiento repetitivo. Recuerden la segunda tutoría que tuvimos donde estábamos hablando de ciclo de trabajo. Entonces, específicamente, cuando nosotros vamos a referirnos a movimientos repetitivos, vamos a tener que hacer esa tablita que hicimos en el tablero del salón, donde evaluamos el ciclo de trabajo. ¿Cuánto tiempo dura mi ciclo? Para saber en minutos o en segundos cuánto dura mi ciclo. Y la duración neta de esas tareas repetitivas. Pero esta tablita la vamos a dejar hacia el final. Entonces vamos a ver en el factor de recuperación. ¿Qué pregunta este método? Lo primero que él piensa es la asociación de ese periodo de recuperación con el tiempo de duración en el que se hacen movimientos repetitivos. Para OCRA es muy importante o es muy relevante que se encuentren todos los tiempos en el que el cuerpo permanece totalmente en reposo. O sea, que para él es válido como una pausa activa almorzar, hacer tareas de control visual, tareas de reposo de los músculos que se estaban moviendo. Y ellos consideran que la situación óptima es una interrupción de 8 a 10 minutos cada hora. Para OCRA, dejaríamos de tener movimientos repetitivos cuando yo tengo un tiempo de duración de descanso cada hora de 8 a 10 minutos. Es decir, cada 50 minutos yo tengo 10 minutos de recuperación, o sea, una relación de 5 a 1. ¿Qué me va a decir OCRA? Mire, usted tiene, lo voy a minimizar, es que está. Yo voy a tener esta tablita que se llama el factor de recuperación. Entonces, yo voy a buscar en esa tabla dónde está mi trabajador. Si hay una interrupción de 8 a 10 minutos cada hora, en esa primera variable yo le voy a poner 0 puntos. Si existen interrupciones, 2 por la mañana, 2 por la tarde, al menos de 7 a 10 minutos en 8 horas, puntúo con 2.
Si existen 4 interrupciones de 8 a 10 minutos en un movimiento de 7 a 8 horas, puntúo con 2, o 4 interrupciones en un movimiento de 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con mi caso inicialmente? Buscar cuáles son las pausas y venirme para esta tablita y encontrar cuál sería mi puntaje para hacer la puntuación. Digamos que yo lo tendría aquí, entonces yo voy a empezar a seleccionar en esa tabla dónde está el puntaje que yo estoy buscando. Le daría 3 puntos si hay 2 pausas de al menos 8 o 10 minutos en 6 horas, o si existen 3 pausas además de la del almuerzo en 8 horas, o le doy un puntaje de 4 si existen 2 pausas en un movimiento de 7 a 8 horas, o una pausa en un movimiento de 6 horas. Entonces miren que a medida que hayan menos pausas, yo voy a tener mayor puntaje. Si hay una sola pausa en un movimiento de 7 horas más, sin el descanso para almorzar le doy 6, y si no existen pausas reales, excepto pocos minutos, en 8 horas le doy 10. O sea que aquí, por ejemplo, tendríamos a la gente del sector salud que no tiene un tiempo oficial de descanso. Vamos a seguir acá. Entonces esta es la primera tablita. Ya ahí cuando nosotros ubicamos nuestras variables, yo ya tengo mi primer puntaje para la fórmula que les mostré. Luego, ¿con qué seguiríamos? Con el factor de frecuencia. El factor de frecuencia tiene que ver con el número de acciones técnicas o de movimientos que se hacen en un minuto para completar la operación. ¿Qué vamos a decir acá? Entonces yo voy a contar por minuto cuántas veces los brazos, no por segmento, sino el miembro superior completo, se mueve. Entonces yo le voy a dar acá 0 puntos si los movimientos del brazo son lentos, o sea que se mueven 20 veces por minuto. ¿Uno qué hace? Uno se pone y empieza a contar todas las veces que ese brazo se está moviendo. Le voy a dar un punto si los movimientos son rápidos, 30 veces por minuto, con pequeñas pausas. Le voy a dar 3 si son más de 40 acciones por minuto. Le voy a dar 4 si hay pausas ocasionales pero se mueven 40 veces por minuto. 50 acciones por minuto le voy a dar un puntaje de 6. 60 acciones por minuto le voy a dar un puntaje de 8. Y si hay más de 70 acciones por minuto le doy 10. Entonces miren, que a mayor número de veces que se mueve el brazo, el puntaje es mayor. Entonces miren que funciona muy similar al factor de recuperación. Acá seguimos. Y luego él me va a hacer una pregunta sobre los factores o los movimientos o las acciones técnicas estáticas. Entonces miren, aquí estábamos hablando de acciones técnicas dinámicas. O sea, cuando mi miembro superior se está moviendo todo el tiempo. Pero si mi miembro superior está estático, si yo sostengo durante ese ciclo de trabajo al menos 5 segundos consecutivos un objeto, le voy a dar 2.5, le sumo a esa variable 2.5. Y si el objeto se sostiene al menos 5 segundos durante casi todo el tiempo de observación, le doy 4.5 puntos. Ustedes no se me angusten con estas tablas porque sé que ahorita no van a entenderlas. Cuando hagamos el ejercicio práctico en el salón, ya van a ver que es muy fácil aplicarlas. Luego sigue el factor de fuerza. ¿Qué es el factor de fuerza? Y es la fuerza que tengo que aplicar para empujar, para pulsar un botón, para apretar, para usar una herramienta. Para el factor de fuerza, Okra utiliza una escala que se llama la escala de Borg. Es muy parecida a la escala del dolor. Básicamente lo que uno hace acá es hacerle una pregunta al trabajador de 1 a 10, siendo 10 el mayor esfuerzo y 1 el menor esfuerzo, en qué nivel él considera que está
la manipulación de la herramienta, el empuje de la palanca, cerrar, abrir o manipular los componentes que tenga que hacer a la hora de realizar la tarea. Entonces, si él me dice que mi esfuerzo es ligero, va a estar por debajo de 2. Si es un poquito duro, el valor va a ser 3. Si es duro, entre 4 y 5, muy duro, de 6 a 7, o cercano, o sea, el máximo esfuerzo mayor a 7. ¿Cuál sería el máximo esfuerzo? Imagínense en un pesista con 200, 300 kilos, que inclusive ya tiene que hacer gestos en su cara o a utilizar la voz para que le ayude a generar fuerza muscular. Con esa fuerza, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Si el trabajador me dice que él tiene una fuerza moderada, o sea, que él está por acá, yo le voy a aplicar esta tabla. Si es una fuerza entre 3 a 4 puntos. Entonces, yo le pregunto, voy a evaluar. Esa fuerza la hace 2/3 del tiempo del ciclo de trabajo, le doy 2 puntos. Más o menos la mitad del tiempo del ciclo hace fuerza, le doy 4. Más de la mitad, 6, y casi todo el tiempo le doy 8. Si él me dice que la fuerza es ligera, o sea, inferior a 2, el puntaje va a ser 0. No voy a tener que aplicar ninguna tabla. Pero si él ya me dice, uso fuerza, 3, le aplico esta tabla. 5, si él me dice que tiene una fuerza igual a 5, entonces yo me vengo para acá, para esta otra tablita, que es la de la fuerza moderada, y yo le voy a decir que entonces me vamos a puntuar acá. Entonces, si él tiene una fuerza moderada, yo corro esto, que es entre 5, 6 o 7 puntos, yo aplico esta tabla. Si es 2 segundos cada 10 minutos, le doy 4, 1% del tiempo le doy un puntaje de 8, 5% le doy 16, o más del 10% le doy 24. Y si la fuerza es casi el máximo, entonces lo que yo voy a decir es que aplico esta tabla. 2 de cada 10 minutos le doy 6, 1% del tiempo le doy 12, 5% le doy 24, y si es casi todo el tiempo le doy 32. Entonces miren que con el tema de fuerza, si a mayor fuerza, mayor es el puntaje, si dura más tiempo. Listo. Vamos a ver la siguiente variable, que vamos a hablar del factor de la postura. Entonces, cuando nosotros tenemos postura, básicamente vamos a hablar del hombro, del codo, de la muñeca y de las manos. ¿Qué vamos a puntuar? Entonces, para el hombro, ¿qué me pide? Si el brazo está sin apoyo o está ligeramente elevado, o sea, por debajo de la horizontal, le doy 1. Si están a la altura de los hombros, o sea, al nivel del horizontal, más o menos 10% del tiempo le doy 2. Si es más o menos 1/3 del tiempo le doy 6. Si se mantienen a la altura de los hombros, la mitad del tiempo le doy 12. Y si están a la altura de los hombros todo el tiempo, le doy 24. Entonces miren que él ya me consideró la postura forzada al mismo nivel, a la altura de los hombros, que es la horizontal, como una postura crítica, que si se asocia con tiempo de permanencia, me va a dar un puntaje alto. Con este, nosotros tenemos una regla, y es, si las manos están por encima de la altura de la cabeza, se duplican las puntuaciones. Entonces, si es la mitad del tiempo, ya no se va a considerar un 12, sino que le duplico y se me convierte en un 24. O si es casi todo el tiempo, se me convierte en un 48. Para los codos, entonces, si se realizan movimientos repentinos, 1/3 del tiempo le doy 2, más de la mitad del tiempo 4, casi todo el tiempo le doy 8. Para la mano, si las manos están en posiciones extremas o en posturas forzadas, 1/3 del tiempo le doy 2, la mitad del tiempo le doy un 4, o si es una postura extrema, todo el tiempo le doy un 8. Para el agarre, ¿qué me pide? Que es en las manos. Si los dedos están apretados, haciendo un agarre en pinza, pellizco, si la mano está casi abierta, si el dedo forma un agarre en gancho, o hay cualquier tipo de agarre, yo le voy a hacer puntuación.
un tercio del tiempo le doy 2 puntos, la mitad del tiempo le doy 4 puntos, o casi todo el tiempo le doy 8 puntos. Entonces lo que nosotros estamos aquí buscando es agarre de dedos. Y luego me va a preguntar por los movimientos estereotipados, que esto ya los habíamos visto en la tutoría. ¿Qué son los movimientos estereotipados? Que es una repetición idéntica de un segmento corporal. Entonces el que me pregunta, si el movimiento es idéntico en el hombro, en el codo, la muñeca, los dedos, 2/3 del tiempo, entonces todas las acciones se realizan, le voy a dar 1.5. Pero si es casi todo el tiempo, le doy un puntaje de 3. Y luego me va a preguntar por los factores adicionales. Uso de guantes, por cada uno de los factores adicionales yo voy a ir sumando los puntos. Si se usan guantes inadecuados, más de la mitad del tiempo le sumo 2. Si la actividad implica golpear con una frecuencia de 2 veces por minuto o más, le doy 2. Si es con una frecuencia de 10 veces por hora, le doy sumo 2. Si yo estoy expuesto al frío, pero entonces miren que me considera a menos de 0 grados centígrados, la mitad del tiempo le doy 2. Si uso herramientas que producen vibraciones, le doy 2. Si es unas vibraciones a nivel alto, o sea, un segmento global, le doy 2. Si causan compresiones en la piel, le sumo 2. Si hacen tareas de precisión, le sumo 2. Si hay factores adicionales recurrentes, le sumo otros 2. Entonces, por ejemplo, yo podría tener 2 por guantes, 2 por frío, y tengo un factor concurrente, entonces yo ya llevo 4 y le tengo que sumar otros 2 porque están en simultáneo, o sea que aquí me daría 6 la tabla. Y si ocupa casi todo el tiempo, le sumo es 3. Entonces, hasta ahí tendríamos esta primera fórmula. Vamos a hacerle un repaso rápido. Entonces, factor de recuperación. Entonces, yo busco en la tabla cuántas pausas se hicieron durante el ciclo de trabajo y me traigo el número que me dé. Digamos que aquí no hay pausas, entonces me da 10. Luego el factor de frecuencia, número de acciones técnicas por minuto. Miro cuántas son, de 20 hasta 70, y le doy su puntuación. Factor de fuerza, busco en las escalas de Borg cuál es ese nivel de fuerza que el trabajador me dice que hace, y me busco en qué tablita me aplica y le doy el puntaje. En el factor de postura, mire que evaluamos hombro, el codo y la mano. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Miren que vamos a sacar 3 puntajes, uno del hombro, uno del codo y otro de la mano. Básicamente lo que hacemos cuando tenemos 3 puntajes es que ponemos el mayor puntaje obtenido. Digamos que en hombro obtuvimos 10, en codo 6 y en mano 6. Ponemos 10 porque es el mayor puntaje. Y en factores adicionales sumamos todos los factores que nos ha dado en esa tabla. Esta suma nos va a dar ya la primera parte de la fórmula. La otra es el multiplicador de duración. ¿Qué hacemos con el multiplicador de duración? Entonces vamos a buscar en esta tabla cuál es ese multiplicador. Si la duración del movimiento del ciclo es de 60 a 120 minutos, multiplico por 0.5. Si es de 121 a 180 por 0.65, si es de 181 a 240 por 0.75, de 241 a 300.85. Así voy buscando en mi tabla cuál es ese factor multiplicador y yo me lo traigo para la fórmula. Digamos que yo estoy más de 480 minutos y la suma me dio 30, entonces 30 por 1.5, y lo que yo voy a obtener de ahí es un índice. Ese índice yo lo voy a tener que va desde 0 hasta más de 23, y lo voy a interpretar en esta tabla. Entonces me dicen, si su valor ocra, su índice, es menor o igual a 5, el riesgo es óptimo. ¿Qué quiere decir? Que no existen movimientos repetitivos y que no se requieren intervenciones. Si su índice da de 5.1 a 7.5, es aceptable, hay posibilidad de movimientos repetitivos, pero todavía no nos generan daño. Si es de 7.6 a 11, el daño puede ser muy ligero, pero hay que profundizar con otro estudio de puesto o con otro análisis cómo mejorar esas actividades que tenemos.
Ya en ligero es que empezamos a tener que hacer intervenciones, que es entre 11.1 y 14, donde hay que hacer rediseño de puesto de trabajo, hay que hacer vigilancia médica, porque ya esos movimientos repetitivos no me pueden generar problemas de miembro superior, y hay que dar entrenamiento a las personas para que tengan una adecuada higiene postural, acondicionamiento físico y hacer sus pausas de trabajo. Entre 14,1 y 22,5 ya se considera que hay un riesgo medio, y en más de 22,5 el riesgo es alto. Quiere decir que una persona que esté entre medio y alto es muy probable que nos vaya a hacer un desorden musculoesquelético por movimientos repetitivos. Entonces quiero saber si hasta acá, qué dudas tienen. Yo sé que hay que hacer unos ejercicios como para poder entender la fórmula, pero miren, básicamente, cuando entendamos o empezamos a ver todos los métodos, se van a dar cuenta que él tiene unas variables, y que esas variables siempre uno va a ir a buscar en una tabla cuál es la que le aplica a su puesto, y no es sino reemplazar en esas tablas y me saca ese índice. Vamos a ver con el otro método que alcanzamos a ver hoy, que es el OWASP. OWASP es un análisis de trabajo. Es un método muy sencillo, solamente me busca posturas. Entonces, miren, OCRA me buscaba movimientos repetidos, OWASP me va a buscar posturas adecuadas. Tiene una combinación de 252 posibles posturas entre espalda, brazos, piernas y la carga que yo levanto, y me va a dar un índice muy global. ¿Cómo se aplica este método? Primero, mirar si la tarea que yo voy a observar tiene subtareas, o acá en este método lo llaman fases, para decir si tengo que evaluar por fases o solamente es una tarea. La observación sugerida para OWASP es entre 20 y 40 minutos que yo observe al trabajador. Luego tengo que determinar los tiempos en los que yo voy a dividir la observación. ¿Qué quiere decir eso? Si no hay un ciclo de trabajo definido, que cada minuto yo hago como la cuenta. Identificar las fases, entonces lo que voy a hacer aquí es mirar la postura del trabajador. En qué postura está su espalda, sus brazos, sus piernas y la carga que levanta. ¿Cuál es la principal limitación entonces que empezamos a encontrar en este método? Y es que los brazos los considera completos, hombro, codo y mano. Y la espalda no considera el cuello. Entonces, este método solamente básicamente se usa cuando yo quiero identificar un código de postura. Vamos a verlo acá entonces. Miren que esta es la formulita que nosotros vamos a encontrar. Él me pide aquí sacarle el código a la posición de la espalda, los brazos, las piernas, la carga y en qué fase estoy. Si es la fase 1, o sea, la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, 4, 5. O sea, me saca 5 dígitos. Es lo que hace básicamente. Entonces miren que también es un gráfico. Ya aquí sí tenemos unas imágenes que nos ayudan mucho a ubicarnos dónde está mi trabajador. Entonces el que me dice acá, vamos a identificar código de postura. Imaginémonos una secretaria. Entonces él me dice, ¿cómo está trabajando? ¿Cómo está su espalda? Si está derecha, entonces aquí tengo la imagen, califíquelo en 1. Si está doblada, que es flexión de tronco, califíquelo en 2. Si la espalda gira, o sea que hay una torsión o una inclinación del tronco mayor a 20, califíquelo en 3. Y si dobla y gira, o sea, flexiona el tronco y se gira, como si fuera a buscar alguna, califíquelo en 4. Luego sigue con los brazos. Si los brazos, entonces miren que considera es el hombro. Si ambos brazos del trabajador están situados a nivel de los hombros, califíquelo en 1. Si hay un brazo abajo y el otro arriba, califíquelo en 2. Si los dos brazos están arriba, califíquelo en 3. Entonces es muy sencillito la calificación de los brazos. Para las piernas, que es el tercer dígito, ¿qué es lo que me va a pedir? Si el trabajador está sentado, le doy un punto. Si está de pie con las dos piernas rectas, con el peso equilibrado entre ambas, o sea que tiene un buen apoyo y está en una plataforma, en una superficie regular, entonces le voy a dar 2. Si está de pie con una pierna recta y la otra flexionada, le doy 3.
y si está con las dos piernas flexionadas y el peso está equilibrado, 4, y si está desequilibrado le doy 5. Si está arrodillado le doy 6 y si está caminando le doy 7. Luego me pide el código postura de fuerza. Si manipula menos de 10 kilos, le voy a dar un puntaje de 1, entre 10 y 20 kilogramos 2, y más de 20 kilogramos le voy a dar un puntaje de 3. Y luego viene la codificación del código de postura. Entonces, por ejemplo, aquí ponen un caso de que él está poniendo unos azulejos en la horizontal y eso lo van a llamar FAB. Nosotros le damos el nombre o el número que nosotros queramos. Tarea 1, tarea 2, tarea 3 y le damos los códigos de postura. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pongan mucha atención en esta tablita porque se las voy a dibujar. Lo que hacemos acá se llama una tabla de doble entrada. Entonces, el primero que yo califiqué fue la espalda, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es ubicar en qué dibujito estaba mi trabajador. Entonces, la secretaria. A la secretaria flexiona el tronco. Entonces, yo ya me quedo en este cuadrante, ¿sí? Para calificar. Luego que calificamos los brazos, como ella digita en el computador, siempre están 2. Entonces yo sé que aquí es donde yo voy a trabajar. Luego digo, ¿cómo están las piernas? Ella está sentada y no tiene problema, tiene buen apoyo. Entonces me ubico en la columna 1. Pero ella no manipula peso. Entonces me vengo para el 1 y cruzo la tabla. Donde la tabla se me cruza, acá en este 2, es donde va a estar mi calificación. Digamos en otro ejemplo. Mi trabajador está girando el tronco, entonces es 3. Sus brazos están por encima de la horizontal, 3. Él está caminando, 7. Y camina con peso, 2. Entonces yo cruzo, donde estos dos se me crucen, yo voy a tener que es mi nivel de riesgo. Entonces miren, aquí estaba en 1. Y la tabla de una vez me dice cuál es ese nivel de riesgo. Verde son riesgos bajos, amarillo son riesgos moderados, naranjadito clarito es que el riesgo es alto y el naranja oscuro es que es un riesgo mucho más alto. Entonces miren que esta es una evaluación muy rápida donde me dice esa postura puede generar problemas de posturas forzadas o riesgos o no. ¿Cómo se interpretaría? Entonces tenemos acá. 1. La postura no genera efectos dañinos en el sistema musculoesquelético. 2. La postura podría causar un daño, pero hay que hacer unas acciones correctivas que son a mediano o largo plazo. 3. La postura tiene efectos dañinos sobre el sistema musculoesquelético y hay que hacer intervenciones de forma cercana. O 4. La postura daña el sistema musculoesquelético y haga acciones correctivas de forma inmediata. ¿Cómo se devuelve uno para hacer las correcciones en estos puestos de trabajo? Es buscar las variables que le hayan salido altas. Entonces yo aquí me vendría a pensar, es que manipula más de 20 kilos, limite el peso. Es que el problema es la postura de las piernas, cambie la postura. Es que el problema es que los brazos están por encima, que fue lo que me puntó alto. Entonces intervengo sobre las variables que me generaron un porcentaje o un puntaje alto. Listo, entonces hasta acá vamos a llegar hoy. Hoy solamente alcanzábamos a ver ocra y ovas. ¿Qué vamos a ver en la próxima sesión? Riva, rula, erin y ecuación Ños, porque riva y rula son muy similares y avanza muy rápido, y con la ecuación Ños sí, pues de pronto nos demoramos un poquito más. ¿Preguntas, dudas? ¿Quieren decir algo, comentar algo? ¿No? Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. Les agradezco por estar por aquí esta noche.